La arqueometría es un espacio interdisciplinario en donde las ciencias naturales, las ciencias exactas, en general todas las ciencias que no son la antropología, pueden aplicarse a contribuir a tratar de resolver problemas antropológicos. Cada vez tenemos mejores computadoras que nos permiten procesar datos y esto le ha dado un gran impulso a la arqueometría en la actualidad. La disponibilidad de estos datos permite sustentar las interpretaciones. Por ejemplo, la genética ha aportado datos acerca de grupos específicos que estuvieron en algún lugar. La datación por carbono 14 te dice el momento en el que ocurrieron aquellos hechos. Una serie de cosas que pues en la actualidad parecen cotidianos, pero en el pasado, y digo pasado, 50 años atrás, muy difícil. Alguien decía que uno camina o se coloca en los hombros de gigantes y eso ayuda muchísimo. Y en mi caso hubo dos personas que fueron especialmente relevantes. Quiero que lo convierta en un laboratorio móvil para la prospección arqueológica. Doctor, pero ¿qué hago con eso? Diseñe, haga lo que necesite, lo conectamos a la corriente del pueblo y se fue la luz de todo el pueblo porque demandaba demasiada corriente y era un pueblito pequeño. La duda surge cuando se utiliza la cal en el nixtamal. ¿De qué época estamos hablando y cómo fue ese proceso? Y todo esto permite que la señora que puso el nixtamal la noche anterior, a la mañana siguiente, pueda utilizar su metate para moler este grano. Hola, soy Mario Juan. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Legados Icónicos con Oxical. El podcast donde contamos historias que nos inspiran a conservar el patrimonio cultural y natural. Más de 40 años de historias. En esta ocasión transmitiendo desde este lugar emblemático, Casa Analco, una construcción del siglo XVIII localizada en el centro histórico de Puebla. Este es un proyecto de recuperación patrimonial liderado por la Facultad de Arquitectura de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha contado con la colaboración de la UNESCO, la Asociación Regenera Espacio, además del apoyo en distintas etapas de Oxical y sobre todo de la comunidad del barrio. Desde hace años, estudiantes, docentes, voluntarios y vecinos trabajan juntos en su rehabilitación con técnicas tradicionales, talleres participativos y acciones de recuperación. El objetivo es transformarla en un espacio cultural y comunitario, siempre con la voz activa de la comunidad. Un ejemplo de cómo la arquitectura, la educación y la sociedad construyen futuro sin borrar el pasado. Agradecemos la labor incansable, apoyo y hospitalidad de los líderes de esta iniciativa, la doctora Adriana Hernández y Cristian de la Torre. Hoy nos acompaña el doctor Luis Alberto Barba Pingarrón, arqueómetra y académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es ingeniero químico por el Politécnico, maestro en ciencias por la Universidad de Georgia y doctor en antropología por la UNAM. Fundó el Laboratorio de Prospección Arqueológica y ha sido pionero en el estudio de residuos químicos en pisos y cerámica arqueológica, además de investigar la tecnología de construcción prehispánica. Su trayectoria incluye más de 50 proyectos en México y el extranjero, más de 160 artículos publicados y la dirección de numerosas tesis. En 2023 recibió el premio Frixell de la Society for American Archaeology, uno de los reconocimientos más importantes de su campo. Hoy tenemos el honor de conversar con él y conocer más sobre su invaluable aportación a la arqueología. Y en esta ocasión tenemos el honor y privilegio de tener para este episodio al doctor Luis Barba. Ya escuchamos su semblanza larga, completa, impresionante. Y ahora pues vamos a empezar a platicar, doctor. Bienvenido. Gracias por aceptar y por venir hasta acá. Encantado de venir. Usted es un pionero de la prospección arqueológica y para quienes nos escuchan, que a lo mejor no están tan familiarizados, ¿podría explicar en sencillas palabras
¿Qué es la arqueometría y cuál es su relevancia? La arqueometría es un espacio interdisciplinario en donde las ciencias naturales, las ciencias exactas, en general todas las ciencias que no son a la antropología pueden aplicarse a contribuir a tratar de resolver problemas antropológicos. Entonces, ha tenido crecimiento, cada vez tenemos mejores herramientas de trabajo, cada vez tenemos mejores computadoras que nos permiten procesar datos y esto le ha dado un gran impulso a la arqueometría en la actualidad. Como parte de la arqueometría existe la prospección arqueológica y esta se inició por los años 50 y yo tuve la suerte de que me tocó ser de los primeros que trabajó con prospección arqueológica aquí en México y bueno, sigo divirtiéndome con eso. Muy bien, doctor. Maravilloso. Su formación es muy particular porque usted es ingeniero químico, tiene su maestría en ciencias y además doctorado en antropología. Sí. Entonces, ¿qué nos dice hoy sobre la importancia de la participación de las ciencias exactas en la conservación del patrimonio cultural? ¿Qué nos podría decir de eso? Yo creo que cada vez juega un papel más relevante porque dispone de datos. Durante muchos años estos datos no estuvieron y por lo tanto pues tenía que echarse a volar la imaginación para tratar de explicar algunas cosas. En la actualidad la disponibilidad de estos datos permite sustentar las interpretaciones y darle mucho sentido a las aseveraciones que se puedan hacer acerca de algo que ocurrió posiblemente hace miles de años atrás. Y esto le da una fortaleza que antes no se tenía. Por ejemplo, la genética ha aportado datos acerca de grupos específicos que estuvieron en algún lugar. La datación por carbono 14 te dice el momento en el que ocurrieron aquellos hechos, una serie de cosas que pues en la actualidad parecen cotidianos, pero en el pasado, y digo pasado 50 años atrás, muy difícil. Claro. ¿Y qué pasaría sin esas técnicas, sin esos conocimientos? ¿Qué careceríamos? Careceríamos de certidumbre en la interpretación. Tendríamos que echar a volar la imaginación y entonces suponer que ocurrieron algunas cosas en algún momento, en algún lugar, pero sin nada que lo sustentara. Nos faltaría certeza en la interpretación. Sí, que es justamente ese rigor científico lo que aporta tanto ahora en estos esfuerzos de conservación. ¿Cierto? Seguramente tuvo usted maestros, mentores que marcaron su camino profesional. ¿Le gustaría ahorita recordar alguno? Claro, cómo no, siempre hay que recordarlos porque alguien decía que uno camina o se coloca en los hombros de gigantes y eso ayuda muchísimo. Y en mi caso hubo dos personas que fueron especialmente relevantes. Una, el ingeniero Luis Torres, que me mostró las posibilidades del uso de la química en la restauración y en la arqueometría. Y otro personaje muy importante fue el doctor Jaime Litvak, porque él fue el impulsor de todas estas disciplinas, de todas estas aplicaciones en la arqueología mexicana. Él, desde la dirección del Instituto de Investigaciones Antropológicas, siempre promovió la creación de laboratorios, promovió la formación en ese momento, la formación de jóvenes que estábamos perdidos en el mundo y de repente nos encauzó hacia la arqueometría y aplicación de ciencias a la arqueología. Y sin duda que pues ahora, después de casi 50 años, hay que recordar ese papel tan relevante que tuvo, ¿no? Pues es un homenaje para ellos. Gracias. Sería. En los años 80, si entiendo bien, usted implementó un laboratorio móvil en un camión, algo así. Entonces no sé si pueda comentarnos cómo surgió esa iniciativa y si nos pueda platicar alguna anécdota. Claro que sí, sin duda que fue algo muy especial. Un día el doctor Jaime Litvak me llama a su oficina en la dirección y me dice: Luis, le tengo una sorpresa.
Sí, dígame, doctor, ¿de qué se trata? Me dijo, mire, vamos aquí al estacionamiento del instituto. Y salimos y encontré un camión de mudanzas, pues en ese momento me pareció gigantesco. Y le dije, ¿y esto qué? Y dice, bueno, pues quiero que lo convierta en un laboratorio móvil para la prospección arqueológica. Doctor, pero ¿qué hago con eso? Diseñe, haga lo que necesite, va a tener apoyo y entonces, pues mi misión durante 3 meses, en sábados, domingos y días festivos, fue construir ese laboratorio. Tuve ayuda de muchas personas y el caso es que pues después de 3, 4 meses ya estaba convertido en un espacio de trabajo que permitía realizar pruebas químicas, lavar el equipo de la vidriería del laboratorio, permitía tener computadora, había un radio de comunicación y desde luego había un refrigerador y en ese refrigerador estaban las cervezas, importantísimo para el trabajo de campo. Luego tenía un espacio de almacenamiento donde iban los equipos geofísicos, iba un globo que tomaba fotografías aéreas, tenía espacio de revelados para las fotografías, hasta le pusimos aire acondicionado. Eso fue interesante porque pues pusimos el aire acondicionado y dijimos, pues maravilloso, llegamos en una de las primeras salidas, lo conectamos a la corriente del pueblo y se fue la luz de todo el pueblo porque demandaba demasiada corriente y era un pueblito pequeño. Entonces, bueno, todas esas anécdotas ocurrieron, pero el caso es que durante más o menos 10 años ese laboratorio anduvo por muchos sitios arqueológicos del país, haciendo estudios de prospección arqueológica. Ya después se volvió demasiado grande, demandaba de un chofer especializado, demandaba de pagos de casetas muy, muy altos, circulaba a muy baja velocidad aquello y entonces tardábamos años en llegar a los sitios. Y bueno, ya después también los equipos que utilizábamos cada vez fueron haciéndose más pequeños y ya no se requirió de tanto espacio, ¿no? Y entonces, bueno, lo dejamos de utilizar, pero sí, fue un momento importante, más o menos entre 80 y 90, funcionó muy bien ese camión. Qué interesante. Bueno, y obviamente usted fundó el Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que por cierto es el primero en Latinoamérica en integrar técnicas geofísicas, geoquímicas y de fotografía aérea. Las metodologías que ustedes innovaron pusieron a México pues en alto y luego llevó pues estas técnicas a Sudamérica en proyectos en Turquía, en la Catedral de Santa Sofía o hasta en la región del Mar de Galilea. ¿Qué aprendizajes, qué historia nos puede platicar de estas experiencias internacionales? Bueno, una de las cosas que puedo comentar es de que cada vez es más difícil pasar equipos científicos por la frontera, porque para los aduaneros esas son armas de destrucción masiva y es un problema explicar revisiones de todo tipo, papeles de todo tipo. Y bueno, esa es la parte fea del asunto, porque sí, trasladar tu equipamiento científico a través de las fronteras de los países es un problema muy grande. Pero bueno, y aparte de esto, pues desde luego que casi siempre trabajas con personas de otro tipo, colegas, que pueden ser de tu mismo campo, pueden ser de campos diferentes y pues hay que establecer puentes de comunicación, eso es muy importante. Y entonces a veces el idioma, a veces la disciplina, pues dificultan esta comunicación y pues es parte importante de la labor lograr establecer estas vías y puentes de comunicación. Si se logra, bueno, ya todo transcurre bastante bien. Y también normalmente se requieren fuentes de financiamiento y afortunadamente hemos contado con secretarías, ministerios de los países que visitamos. Y también la otra cosa es de que la colaboración entre universidades es muy
pues, ¿qué te diré? No es fácil, pero sí es más factible. Es más factible el establecer relaciones académicas con las universidades y esto, pues, es lo que ha permitido esta movilidad. En algún momento alguien se dio cuenta de que no hacíamos las cosas tan mal y eso promovió las invitaciones a distintos países. Durante mucho tiempo estuvimos aquí trabajando en nuestro país, pero sí, llegó una etapa que le llamamos de internacionalización, en donde fue principalmente con Italia la primera parte de ese trabajo. Me llamó la atención aquello de la zona del Mar de Galilea. ¿Cómo fue ese proyecto? Pues sí, una antigua alumna le tocó dirigir un proyecto en Israel, precisamente en la zona de Galilea, y se acordó de que nosotros hacíamos este trabajo, y era precisamente la localización de un pueblo que que estaba registrado en relatos bíblicos, pero que no se había encontrado. Ese pueblo se llamó Magdala, y ese pueblo estaba a la orilla del Mar de Galilea, y pues la misión en esa ocasión era tratar de utilizar las técnicas geofísicas para encontrar los restos de ese poblado. Resultó que hay un monte, Arbel, que se ha deslavado con el paso de los siglos y entonces ha cubierto o cubrió ese pueblo. Hubo un descubrimiento fortuito que fue el hecho de que apareció una sinagoga. Y esa sinagoga se excavó, se descubrió, se identificó y era del siglo I. Eso significa que fue más o menos en tiempos de Cristo y por lo tanto podría ser la que se podría formar parte de un poblado. Porque las sinagogas no existen a la mitad de la nada, son parte de un asentamiento y de un poblado. Ahí fue donde nosotros nos invitaron, estuvimos allá la primera ocasión una semana, utilizamos técnicas magnéticas y tuvimos la fortuna de que gran parte de los materiales de construcción de ese poblado eran rocas basálticas. Y esto es relativamente fácil de detectar con un equipo de gradiente magnético. Entonces, esta primera aproximación resultó muy positiva, aunque había tanta piedra del colapso de estos muros, se dispersan en la superficie, y es curioso, pero no se veían en la superficie, quedaron embebidas en el terreno y había mucho pasto, pero no se veían las piedras. El caso es que pudimos reconocer que allí había una gran cantidad de piedra y en algunos casos se veían líneas de piedras. Y entonces llevamos también un equipo de resistencia eléctrica y con ese equipo verificamos algunas de estas zonas y se vio clarísimo la presencia de muros que formaban pequeños cuartos y luego formaban estructuras mayores. El caso es que acabamos descubriendo el pueblo que se estaba buscando y resultó muy bien. Tiene pues todos los componentes de un pueblo de esa época, tiene su mercado, su sinagoga que está junto, tiene baños rituales, tiene puerto, bueno, el puerto que permitía que las embarcaciones llegaran desde el Mar de Galilea a este pobladito, y sí tiene muchos espacios habitacionales y algunos edificios que son más grandes, que suponemos que podrían ser más civiles y administrativos. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita. Tuvimos ocasión de conocer Israel antes de todo este conflicto que ahora está ya en esa zona. Ya desde ese momento fue muy difícil entrar y salir a Israel. ¿En qué año fue esta experiencia? 12, 13, 14. Ok. Uh-huh. Y empezó desde 10, creo. Bueno, pero en ese momento se hicieron fueron 2 temporadas en el campo y muchas temporadas de análisis de datos, materiales y cosas de estas. Pero sí, sin duda que fue un espacio, es la única ocasión en donde hemos hecho algo de arqueología bíblica, porque sí, hay relatos en todos estos en donde se mencionaba este poblado, pero físicamente no aparecía. Interesante, sin duda. Claro.
Mire que ya pasaron 5 años de que usted tuvo la gentileza de acompañarnos en un webinar sobre los hornos de cal en Mesoamérica, donde participaron, entre otros especialistas, la doctora Soledad Ortiz Ruiz, de Yucatán, y otros, para hablar sobre los hornos de cal. Quien guste puede visitar nuestro canal de YouTube y ahí encontrará ese documento, ese webinar. Y usted mencionó ahí que la tecnología de la cal apareció en la zona maya y siglos después pasó al centro del país, específicamente en Teotihuacán. ¿Cómo fue esa transferencia de tecnología? Sinceramente todavía no sabemos cómo fue, pero sospechamos que pues alrededor del año 1500, por ahí, en la zona en donde está la frontera de Belice, Guatemala y México, han aparecido sitios que tienen algunos de los dataciones más tempranas de la presencia de cal. Y eso nos hace suponer que por ahí apareció esta tecnología y empezaron a utilizarla, sobre todo para la parte de construcción. Después empiezan a aparecer algunas otras evidencias más hacia el norte de la península de Yucatán. Se empieza a dispersar y llega a la parte norte. Y hay también por ahí algunos datos, y empiezan a sospecharse primero de que eran piras de madera las que se utilizaban para quemar, que sí se utilizaron, que es una tecnología que sobrevivió hasta hace muy pocos años. Todavía hay algunos maestros caleros que pueden quemar de esa manera. Tienen la desventaja de que es ineficiente en el sentido de que se dispersa mucho el calor y entonces una parte va a transformar la piel, la roca caliza, pero otra se pierde a la atmósfera. Pero recientemente ha habido ya el descubrimiento, precisamente por Soledad Ortiz, de varios hornos. Ya son hornos que están excavados, que tienen cierta profundidad y que tienen diámetros a veces muy grandes, pero que se ha demostrado que fueron para quemar cal. Con esto se fue desarrollando la tecnología, se utilizó durante mucho tiempo en la construcción, permitió cosas como los ángulos de reposo de algunas de las estructuras mayas que son de 80 grados y que pues no serían concebibles siquiera si no fuera por la adherencia de los morteros de cal. Pero también empieza a aparecer la presencia de la cal en la nixtamalización del maíz, que también es otro fenómeno cultural muy, muy, muy importante. Pero siguiendo con la parte del uso de la cal en la construcción, pues empieza a migrar desde la península de Yucatán y aparece también en Oaxaca en épocas tempranas. Y de repente hay algunas cosas que se sospechó, pero no se ha comprobado que tuvieran presencia en el altiplano central. Donde sí es contundente y está muy claro es en Teotihuacán, 200 años después de Cristo, más o menos, empieza a utilizarse la cal. Y pues eso desde luego que no es casualidad, debe haber una transferencia tecnológica y los principales sospechosos serían los mayas. Pero pudieron ser los oaxaqueños, no sabemos. El caso es de que es una línea de investigación que hay que trabajar y que necesita de datos para poder asegurar de dónde llega y en qué momento llega. Hay algunas cositas que nos están ahorita sugiriendo cómo fue esa transformación, pero hay grandes huecos todavía que no permiten trazar esa ruta de transferencia tecnológica. Sin embargo, pues va a ser una de esas líneas de investigación de gran relevancia que pronto habrá datos más importantes porque pues ya hay una excavación por aquí, otra por allá y demás, se van juntando los datos y se va creando este acervo de información que permite tener mayor certeza, ¿no? Pero es
es fantástico esto. Es una incógnita que también aplica a nivel global, porque en diferentes temporalidades y civilizaciones desconectadas llegaron a la solución tecnológica de la cal. En diferentes partes, en Asia, en Europa, Sí. en Asia, digamos, en el Medio Oriente. Sí. Es curioso, ¿no? Sí, y es que este fue uno de estos materiales. Hay dos materiales importantísimos que son consecuencia del poder transformador del fuego y de la energía que proporciona ese fuego, y es la cerámica, que de ser lodo se convierte en un material rígido, resistente, a veces impermeable, otra cosa. Y la cal, de ser una roca caliza, se convierte en una pasta que le puedes dar forma y que puede aglutinar piedras, normalmente piedra, y puede levantar muros, y puede levantar arcos, y puede hacer muchísimas cosas, pero es una transformación química, ¿eh? En el caso de la cerámica es físico-química, pero en el caso de la cal es una transformación química y es alquimia pura y es una transformación muy importante y se dio en muchas civilizaciones, como bien comentas, en Asia también se dio desde muy temprano, en Medio Oriente también tenemos datos, pero los que dispersaron este conocimiento por el mundo fueron los romanos, y los romanos, pues Vitruvio escribió manuales de cómo hacer las cosas con la cal. Encontraron un material, la puzzolana, que utilizaron de manera abundante y que les dieron características muy particulares a la cal. También utilizaron otros materiales como la cerámica, y esa cerámica permitió también otras características de la cal, y con eso hicieron maravillas, el Coliseo, el Panteón Romano, una barbaridad de edificios que todavía ahora podemos visitar y disfrutar. El caso es que es un gran material, y una cosa que yo sostengo es que no se le ha dado el lugar que le corresponde al desarrollo tecnológico independiente que se hizo en Mesoamérica. Aquí también descubrimos la cal, pero ha quedado relegado, ha quedado marginado por el hecho de que, pues, los romanos son los romanos, y esa tecnología nos llegó con la conquista, avasalló y cubrió todo lo que teníamos aquí desarrollado, y parecería que nosotros no tuvimos nada, pero la realidad, y afortunadamente estamos trabajando en ello, es que sí tenemos un desarrollo tecnológico independiente y de gran nivel. Como hemos mencionado, los mayas encontraron la transformación de la roca caliza en óxido de calcio, pues alrededor de 1500 años antes de Cristo. Y esto corresponde aproximadamente también al desarrollo que tuvieron los griegos en su territorio. No se conocieron, no intercambiaron conocimientos, son desarrollos independientes, y cada uno lo hizo con sus recursos, con su tecnología, pero los griegos tienen mucho crédito y los mayas un poquito. Y entonces, pues parte de nuestro trabajo de investigación tiene que ver con darle el crédito que le corresponde a las investigaciones que se hicieron en México, las experimentaciones que se hicieron necesariamente, les salieron mal durante muchos años, pero finalmente lograron dominar la tecnología, y pues con esa tecnología pues desarrollaron una arquitectura muy particular. Es una arquitectura que en pocos lugares se logró. Teotihuacán, con todo que tiene su arquitectura muy particular, nunca alcanzó los ángulos de reposo ni las alturas que la arquitectura maya tuvo. En Teotihuacán no hubo arcos falsos como en el área maya, que lograron librar espacios interiores muy amplios con el desarrollo de esa parte de la arquitectura. Y, por ejemplo, en Sudamérica no se utilizó la cal. En las construcciones prehispánicas desarrollaron una tecnología fantástica para unir piedras y construir con grandes bloques de piedra, pero no utilizaron la cal. Y en el norte de América tampoco.
utilizaron la cal, había arquitectura de tierra. Bueno, el caso es de que Mesoamérica es un territorio en donde la tecnología de la cal favoreció el desarrollo de culturas muy importantes. En 2013, junto con la doctora Isabel Villaseñor, a quien le mandamos un caluroso saludo, usted editó y publicó el libro La cal, historia, propiedades y usos. Esto en colaboración con la Asociación de Fabricantes de Cal, la ANFACAL, y propiamente, pues obviamente, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sí. Y ahí se argumenta, y voy a leer el textual, existe una amplia experiencia mexicana e internacional que da cuenta de la pertinencia para usar cal y no cemento en las labores de conservación de inmuebles históricos y arqueológicos. Y entonces, 12 años después de publicar ese libro, ¿qué actualizaciones haría sobre esta experiencia y conocimiento? Bueno, una de las que ya hemos comentado es el hecho de que ya tenemos más información sobre los hornos de producción en el área maya, y esta sería un nuevo capítulo en un libro, en un posible libro como ese. Otra cosa es de que hay muchos hornos en la zona de Tepeaca que merecen atención, merecen estudio, y que pues sería fantástico incluirlos en ese horno. Entonces, como parte de esta tecnología, nos hacía falta más conocimiento sobre los hornos y ahora hay un poquito más. Entonces, esa sería una cosa. La otra es de que hemos descubierto propiedades como la hidraulicidad. Y esta hidraulicidad, bueno, vamos a decir que se la apropiaron los romanos, y se suponía que los romanos habían descubierto la hidraulicidad y eran los amos y señores de la hidraulicidad de la cal. Pero también en San Juan hace aire, y acá en Mesoamérica hay algunos indicios de que se llegaron a dar estas propiedades. Y esto se logra no solo con la cal y las propiedades de la roca caliza, sino con las mezclas. Las cargas son muy importantes para aportar ciertas características al producto final. Y estas cargas, pues en Mesoamérica se ensayaron con tezontle, que fue un material muy importante porque tenemos un vulcanismo importante en todo el eje neovolcánico, y pues de ahí se obtiene una gran cantidad de esta escoria volcánica y se mezcla y se ha utilizado. Un ejemplo muy importante es el Templo Mayor de México Tenochtitlan, en donde se utilizaron grandes cantidades de tezontle mezclado con la cal. En el área maya normalmente se utilizó lo que se llama el sascap, que es un polvo de carbonato de calcio, y que esa fue la principal carga que se mezcló con la... Pero también en Teotihuacán se utilizó un vidrio volcánico que hasta ahora hay datos geoquímicos que sugieren que se obtuvo de la caldera de los Humeros, cerca de Perote, y ese material fue mezclado en buena proporción con la cal en Teotihuacán y permitió esas capas finas, ese brillo de algunas de estas capas, y ahí no hemos podido probar que produce hidraulicidad, pero sí tiene una función importante en la mezcla de la cal en Teotihuacán. Y hay, por ejemplo, en Tajín mezcla con piedra pómez. Y todas estas fueron ensayos que desde luego obedecen a la disponibilidad de materiales en diferentes zonas del país, y que pues ayudó sin duda a desarrollar particularidades que se adaptan a las necesidades o a las condiciones de distintos lugares, pero que nos aportan información sobre pues cómo se fue desarrollando la tecnología de la cal y qué materiales fueron utilizando, qué resultados tuvieron, y que ahora nos da oportunidad con ese conocimiento de agregar otro capítulo a ese libro que nos diga cómo se mezcló la cal, ¿no? Y que ahora nos da pauta también para intentar nuevos productos de cal con este tipo de materiales, ¿no? Sí, la cal es importante en
muchas partes del mundo, como ya dijo. En México tiene una relevancia especial, como ya también nos ha dicho muchas veces, y hoy también, por el nixtamal. Entonces ahí la duda surge cuando se utiliza la cal en el nixtamal, de qué época estamos hablando y cómo fue ese proceso. Yo creo que es de los pocos lugares en el mundo en donde la cal se utiliza para transformar alimentos. La verdad no lo sé si en otros lugares, pero hasta donde yo conozco, no hay en el mundo lugares, y menos en época prehispánica, en donde se hubiera dado un tratamiento a un cereal como es el maíz, a los granos de un cereal como es el maíz, a base de cal. Y pudo haberse iniciado con ceniza. En ambos casos son tratamientos alcalinos. En ambos casos persiguen remover el pericarpio del grano y suavizar un grano que pues ha estado almacenado, ya se secó, y entonces ese grano difícilmente lo puedes procesar como alimento. Pero una vez que ha sido remojado en una solución alcalina, se pierde el pericarpio, se expone el almidón que está dentro, se hidrata, se suaviza, adquiere un poco de calcio, se libera la niacina, y todo esto permite que la señora que puso el nixtamal la noche anterior, a la mañana siguiente, pueda utilizar su metate para moler este grano. Porque pensar en moler el grano en seco se puede, pero es otro asunto, es un esfuerzo enorme, es muy lento y es un mundo de diferencia el trabajar con granos ya presuavizados durante el tratamiento alcalino. Y claro, esa masa nos permite hacer una infinidad de productos, desde tamales, que fue la primera forma de aprovechar la nixtamalización del maíz, hasta la última forma, que fueron las tortillas, porque las tortillas sí demandan de una plasticidad de la masa muy especial, que es la única que permite enrollar y hacer un taco. Porque si nixtamalizas con ceniza, es una nixtamalización diferente que no genera una plasticidad tal que puedas tener una película delgada, flexible, que se pueda enrollar. Puedes hacer tamales, puedes hacer gorditas, puedes hacer tlacoyo. Bueno, tlacoyos quién sabe, pero puedes hacer muchos productos, pero si no nixtamalizas con cal, no hay tortillas. Entonces, ese también es un desarrollo ya del posclásico en Mesoamérica, en donde todavía en Teotihuacán no hay evidencia de que tengamos tortillas. Los mayas, sin duda, y están bien representados en sus imágenes, que Los murales. en murales, aún en cerámicas, en imágenes en cerámicas, tienen claras representaciones de sus tamales. Y en algunos casos estos son tamales que tienen una salsa que escurre de esas que eran como esferitas de masa. Bueno, esa es la representación, esos son los tamales. Seguramente los mayas los descubrieron desde muy temprano, seguramente son los responsables de la nixtamalización porque disponían tanto del maíz como de la cal. Fueron los primeros que dispusieron de esto, y después esto también se dispersó en toda Mesoamérica y caracteriza a una cultura. Eso es muy importante, que el maíz es desde luego el cereal que caracterizó a Mesoamérica, pero sin el tratamiento alcalino a esos granos hubiera sido muy distinto el aprovechamiento del maíz. Hubiera sido parcial, se parecería más a la polenta y a otras formas de preparar el maíz que ha habido en el mundo, pero sí, somos únicos en el sentido de que... Como la arepa. Exacto. La arepa en Sudamérica es una forma, pero no está nixtamalizado y no tiene las características de nuestra tortilla. Bueno, eso hace única el desarrollo cultural de Mesoamérica,
y la aplicación de la tecnología de la cal, porque evidentemente no pudo haber nixtamalización antes de que se descubriera la tecnología de la cal. Es un paso absolutamente necesario. Entonces, el maíz estaba ahí, se descubrió desde mucho tiempo antes, seguramente se consumió de distintas formas que ahora no sé si vamos a poder reconstruir, pero es a partir de que se conoce la tecnología de la cal en el área maya primero, que entonces se empieza a tratar el grano con la cal, se produce esta nixtamalización. Los mayas no hay evidencia de que pudieran haber producido tortillas, pero sin duda que hicieron muchos tamales, y es hasta, ni siquiera en Teotihuacán, y es hasta ya época del posclásico que tiene que ver, y donde es más evidente es con toda la parte de los mexicas. Y a mí me tocó colaborar en un proyecto en donde en la Huasteca llegaron los mexicas, conquistaron, y a partir de ese momento empiezan a aparecer comales, metates, y empiezan a aparecer ollas que tienen cal. Y esa pues es evidencia de que la conquista mexica en esas zonas llevan consigo la tecnología de la cal y la nixtamalización y las tortillas probablemente. Sí. Doctor, usted y yo coincidimos en varias aficiones como la música, el canto, el baloncesto y bueno, por supuesto la cal. Y si hay un estudioso de la cal, con base científica, pues es usted. ¿Cómo, cuándo se enamoró usted de este material de la cal? Fue en Teotihuacán, porque en Teotihuacán yo estudiaba los pisos teotihuacanos y son pues de los pocos que tienen ese recubrimiento de cal. Y los pisos yo los estudiaba para ver qué residuos químicos quedaban impregnados en ellos y deducir a partir de esa información qué actividades humanas estaban desarrollando sobre esos pisos en el tiempo teotihuacano. Pero pues sí me di cuenta de que eran distintos de muchos otros pisos que había estudiado en otros lugares, y ese recubrimiento de cal era especial. Y luego surgió la pregunta, ¿qué hace la cal en Teotihuacán cuando no hay roca caliza en la Cuenca de México, ni en el Valle de Teotihuacán? Entonces dices, vaya, esto no es lógico que esté aquí. Y bueno, ya me llevó la vida a andar averiguando, y pues me di cuenta de que solo hay 3 afloramientos de roca caliza en los alrededores de la cuenca, uno precisamente en la zona de Tepeaca, acá muy cerca, otro en el sur bueno, en el estado de Morelos, en la zona de Xochicalco y Jiutepec y otros poblados por ahí, y otro en la zona de Tula, en el estado de Hidalgo. Y entonces, bueno, de alguno de esos lugares tuvo que haber llegado este material a Teotihuacán, porque, pues simple y sencillamente, a diferencia de los mayas, a los teotihuacanos les quedó muy lejitos su aprovisionamiento de roca caliza. Y en ese momento yo conocía a colegas de la Universidad de Calabria, en el sur de Italia, y ellos habían trabajado con la procedencia de cal en ambientes europeos, principalmente romanos y demás. Tenían experiencia, platicamos y nos dimos cuenta de que podríamos coincidir. Se consiguió financiamiento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, y hicimos unas temporadas de trabajo de campo, y recolectamos muestras de los afloramientos de roca caliza en estos 3 lugares, los comparamos geoquímicamente con las muestras tomadas de los pisos teotihuacanos y nos dimos cuenta que geoquímicamente se parecían muchísimo a las rocas de la región de Tula. Ese es un camino muy interesante, después lo hemos replicado en otros lugares, pero sí fue una de las aproximaciones más serias que logramos acerca
de las características, primero de la roca caliza, luego de los aplanados de cal en Teotihuacán, y bueno, lo hemos replicado en Templo Mayor, en otros lugares, y ha sido pues muy rica esta metodología, y ha sido pues ya de formar relaciones de amistad con los colegas de la Universidad de Calabria, que se ha mantenido ya durante muchísimos años, y recientemente acabo de estar con ellos. Ahora están trabajando con inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de láminas delgadas de morteros de cal. Están trabajando muy bien por allá, y nosotros seguimos buscándole ruido al chicharrón, dijera alguien, sobre las características de la cal y sus agregados en la arquitectura y en las... No hemos podido, por ejemplo, ver algunos detalles que, digamos, sería ideal. Los romanos utilizaron mucho la cerámica para mezclarla, los fragmentos de cerámica para mezclarlo con la cal. Y en Mesoamérica no está claro si también teníamos la cerámica en abundancia y teníamos la cal, pero no parece que esa mezcla se haya logrado. Habrá que ver si lo encontramos por ahí en algún caso. Pero son líneas de investigación que están abiertas para abordar en algún momento. Quizá nuestros estudiantes lo aborden pronto. Que se animen los jóvenes científicos desde diferentes disciplinas a abordar el tema. A ver, doctor, ¿qué les diría a aquellos que afirman que la producción de cal fue tan intensa en esos años, por ejemplo en Teotihuacán, en esas zonas, que causó deforestaciones masivas y hasta la caída de algunas civilizaciones? Yo diría que habría que estudiar con más detalle, porque no me parece que los argumentos sean suficientemente contundentes. Creo que es una hipótesis que se puede perseguir para tratar de comprobarla, pero lo que sí creo es de que los datos con los que se ha manejado esto son endebles, y que, por ejemplo, en la zona maya partieron del hecho de que toda la cal que se quemó fue en piras. Y ahora, con el hallazgo de los hornos de cal, la eficiencia aumenta, el consumo de combustible disminuye, y tampoco se ha calculado con exactitud pues cuánta madera, durante cuánto tiempo, y cuál es el proceso de regeneración de los bosques. Entonces, sí creo que es una posibilidad, pero que hablar contundentemente de que eso causa la caída de una cultura, lo dudo. Normalmente sí ocurre que hay una alteración del ecosistema, puede talarse algunas zonas, pero comparado con lo que hemos hecho en tiempos recientes, el impacto que en tiempos recientes tenemos con una maquinaria que arrasa, por ejemplo, estos tractores que derriban todos los árboles en la selva en Sudamérica, en el Amazonas, no hay comparación. Es que en ese momento estábamos hablando de hachas de piedra, y con hachas de piedra no arrasas con toda la vegetación de una área extensa. En los estudios que hemos visto sobre piras para quemar cal, no se utilizan grandes troncos, se utilizan ramas, y estas ramas tienen 10 centímetros de diámetro, y son ramas que sí se pueden cortar con hacha de piedra. Son ramas que pues conocen muy bien, y además el tipo de árbol lo conocen muy bien, lo acomodan de tal manera que haya una circulación adecuada de aire, lo intercalan con troncos más gruesos, tienen toda una tecnología para el acomodo del combustible. Pero lo que sí es claro, y eso se puede ver en muchas de las fotografías de los años 30 que están publicadas sobre las piras para quemar cal, es que no están utilizando los troncos, están utilizando las ramas de los árboles.
Y eso es muy importante porque con el corte de las ramas no estás deforestando. Entonces, bueno, todos estos elementos a mí me parece que hay que ponerlos nuevamente en consideración, hay que revisar todo esto y personalmente yo dudo que las civilizaciones hayan caído por esa causa. Doctor, además de todo esto, existe todavía una paradoja. Digamos que es un material milenario y totalmente vigente la cal. Sin embargo, la investigación científica sobre este material es limitada, sobre todo en México y Latinoamérica. Entonces, ¿qué estrategias recomendaría usted para superar este vacío de conocimiento? Que vayan al Instituto de Investigaciones Antropológicas. No, no es cierto. Lo interesante de esto es de que este material estuvo olvidado durante muchísimos años. Aquí sí me tocó impulsar esta línea de investigación con la fortuna de contar con la colaboración de mis colegas italianos. Ha habido otros investigadores, no digo que sea el único, pero sí creo que he contribuido a impulsar esta línea y con ello el interés en el estudio de estos materiales. Y creo que sí hay algunos otros colegas que están interesados en esto y sí sería importante que estudiantes jóvenes pudieran asumir esto como una línea de investigación y poder continuar. Hay mucho por hacer y sí creo que como parte de los materiales arqueológicos es que desde siempre la arqueología ha estudiado la cerámica. La obsidiana es muy importante en México. Los materiales de molienda, que normalmente son volcánicos y basálticos y demás, también se han estudiado bastante, pero la cal es muy poco. Y es que ni siquiera se consideraba un material arqueológico. Durante muchos años fue ignorado y cuando te encuentras un piso de cal, normalmente lo que se hacía es, bueno, ahí está el piso, vamos a hacerle un hoyo para ver qué hay debajo. A veces encontraban otro piso, pero se acababa el asunto ahí. Se registraba de las cosas con las que he podido contribuir es que ese piso es un material arqueológico que retiene las sustancias químicas y a partir de esas sustancias químicas se pueden reconocer algunas actividades humanas de las personas que pisaron ese piso en el pasado. Pero ahora también tenemos la posibilidad de estudiar las características de ese piso, la tecnología con la que se preparó la cal de ese piso, y esto pues es un avance que está permitiendo. Y ahora con esta nueva vertiente de la cal en la alimentación, pues sí se abren un montón de líneas muy interesantes de investigación que sí hay que impulsar, hay que dar clases, hay que dar pláticas, hay que difundir videos, hay que hacer toda esta labor para llamar la atención acerca de este material y que más personas y jóvenes sobre todo se interesen en su investigación. Exacto. Ojalá que estos esfuerzos sigan sumando a aquello. Le voy a hacer dos preguntas relacionadas. La primera es, para quien no conoce, ¿qué es el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM? Pero sobre todo, ¿qué significado tiene para usted tras casi 5 décadas de trabajo en esa institución? Bueno, el Instituto de Investigaciones Antropológicas es una dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encarga de hacer investigación antropológica. Tiene 4 áreas de investigación que son la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología social. Entonces tiene estas áreas y en ellas hay investigadores que trabajan cotidianamente y aportan investigación en distintas áreas de la antropología y contribuyen al estudio. Y difiere del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque este instituto es una dependencia del gobierno federal que tiene otras responsabilidades. El Instituto de Investigaciones Antropológicas normalmente trabaja en áreas de investigación, no tenemos gestión,
no tenemos pues responsabilidad en zonas arqueológicas. Nosotros nos encargamos normalmente de áreas como la antropología física, la arqueología, la lingüística y la antropología social. Y dentro de ellas, nuestro instituto contribuye en otro ámbito a generar conocimiento dentro de la antropología. Y nuestro instituto tiene una característica, que tiene una docena de laboratorios como parte de su estructura, y esa docena de laboratorios colaboran y son parte integral de la interdisciplina con la que se trabaja en el instituto. Y estos laboratorios pues son de ámbitos tan diversos como el de prospección arqueológica que nosotros tenemos. Hay otros laboratorios de genética, lingüística, paleozoología, paleobotánica, antropología forense, cartografía. Se me escapan algunos, pero bueno, todos ellos tienen esa finalidad de hacer interdisciplina y de contribuir y colaborar con los proyectos antropológicos en el instituto. Y ya nuestro instituto tiene bastantes años, más de 50, en el ámbito universitario. Y bueno, sigue vigente, hay una renovación generacional en este momento en nuestro instituto, y esperemos que siga vigente y impulsando áreas de investigación dentro de la antropología de manera permanente, sí. Esa fue la primera. Claro. ¿Qué significa? Bueno, para mí ha sido una fortuna, un gran privilegio ser parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me ha ofrecido la posibilidad de capacitarme, me ha apoyado siempre para estudiar mis grados, mis posgrados, y siempre ha estado abierta a nuevas propuestas. Yo he hecho muchas locuras. Esas locuras a veces salen bien, a veces salen mal, pero esta institución es generosa, que ha permitido equivocarme, me ha permitido equivocar muchas ocasiones, y de todas esas equivocaciones hemos logrado adquirir la experiencia para ver cuáles pueden salir bien, y por ahí nos vamos. Y aunque tenemos limitaciones, es muy claro que nuestro país tiene limitaciones, nuestra universidad tiene limitaciones, nuestro instituto y nuestro laboratorio también tienen limitaciones económicas, de personal, de muchas cosas. No deja de ser una maravilla y un privilegio trabajar para esta noble institución. Entonces, sí, para mí ha significado muchísimas cosas importantes en mi carrera personal y académica. Después de todo este avance que usted ha desarrollado en la arqueometría y la prospección arqueológica, ¿cómo visualiza el futuro de estas disciplinas y de estas tecnologías? Sobre todo, pues, de cara a la conservación del patrimonio cultural. Veo con gusto que hay cada vez más conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural. Hay muchas instituciones académicas que lo procuran, pero veo también con gusto que hay organizaciones sociales que están también muy atentas y que contribuyen y que exigen el cuidado de ese patrimonio. Siempre hay el problema de que los recursos destinados a esa conservación son limitados, pero lo que sí es que la tecnología, esa tecnología que puede ser destructiva y que puede llevar bombas y destrucción a un montón de lugares con drones, pues esos drones también son de gran utilidad para el registro del patrimonio. Pueden llevar cámaras fotográficas, pueden llevar sensores térmicos, pueden llevar LIDAR, pueden llevar muchos instrumentos que ahora permiten un registro cuidadoso de estructuras patrimoniales en pie. Tenemos un montón de instrumentos
analíticos también que nos permiten conocer las propiedades de los materiales de construcción. Tenemos todas estas herramientas que yo utilizo en el laboratorio para ver qué hay debajo del piso, debajo de este piso que ahora estamos aquí pisando. Puede haber una estructura previa y hay instrumentos actualmente para saber qué hay debajo. Los hemos utilizado en ciudades enteras para detectar etapas anteriores de esa ciudad que ya sea por la conquista o por catástrofes quedan sepultadas, y tenemos ya los instrumentos para ver a través del suelo y reconocer su presencia. Entonces, bueno, yo creo que con toda esta instrumentación y las computadoras que ofrecen unos procesamientos de datos y unas visualizaciones fantásticas que ni siquiera imaginábamos en épocas anteriores, toda esta combinación le da muchísimas posibilidades de desarrollo a la arqueometría y a las ciencias aplicadas a la antropología y a la conservación del patrimonio cultural. Ahora hay, por ejemplo, he visto algunos ejemplos en donde con técnicas de prospección se detectan estructuras enterradas, y estas estructuras enterradas son capaces de procesarse de tal manera que pueden ofrecer una visualización, y tienes tu teléfono celular y en ese teléfono ves lo que está debajo y puedes darte una idea de cómo fue aquello que está sepultado bajo tus pies. Entonces hay muchísimas posibilidades. Sí, hay que trabajar, hay que desarrollar y hay que aprovechar toda esta tecnología para en bien del patrimonio. También se puede utilizar de muy malas maneras, pero esperemos que tengamos ocasión de hacerlo de buena forma. Como solemos hacer en Legados Icónicos, para cerrar, ¿podría compartirnos, y eso lo pedimos a todos, 3 consejos para las nuevas generaciones interesadas en la conservación del patrimonio cultural y natural? 3 consejos. Bueno, uno no está para dar consejos, pero alguna sugerencia podría yo dar en el sentido de que no vean alienígenas ancestrales, por favor. Es impresionante la manera en que nos mienten y tenemos que ser capaces de discriminar, de tratar de evitar que nos engañen de la manera en que nos están engañando con una pseudo información científica que pues que sí deberíamos de contrastar, deberíamos de buscar fuentes alternas de información y no creer desde luego todas estas cosas que bueno, lo único que hacen es sacar mucho dinero a nuestra costa, y eso habría que evitarlo. Otra cosa importante es que hay que tratar de preservar nuestra alimentación tradicional. Es notable cómo a partir del Tratado de Libre Comercio en 1994 se transformó la alimentación en nuestro país. Se deterioró de una manera impresionante y nos hicieron creer que las hamburguesas y las hot dogs y el pollo de frito eran una maravilla. Y nos han enfermado de manera alarmante. Hay gráficas que muestran el incremento de la diabetes, de la obesidad, de un montón de cosas que no existían antes de 1994, y las gráficas son contundentes. Y esto es algo que también tenemos que ser conscientes, y así como la nixtamalización ha permanecido durante mucho tiempo, hay que seguir tratando de conservar nuestros productos, de consumirlos, de valorarlos y de informarnos sobre todo esto. Y no es que uno no pueda comer espagueti o comida china o lo que sea, pero sí, lo que sí estoy absolutamente seguro es que las grandes empresas transnacionales de alimentación no les importa nuestra salud, les importa tener ganancias y lo que más puedan, y a costa de nuestra salud, pues evidentemente nunca les va a interesar. Entonces sí, tenemos también que ser conscientes, y mi sugerencia es de que atendamos la alimentación tradicional
y la disfrutemos, porque además es muy disfrutable. Y aquí he podido disfrutar de los chiles en nogada, del mole, y ha sido estupendo. Otra recomendación pues es que les vayan a los Pumas, no le vayan a la América, por favor, porque los Pumas representan una institución maravillosa y hay que apoyarlos. Gracias, doctor. Pues, ¿algo más que quisiera agregar? No, feliz, gracias por la invitación. Qué bueno que se hagan este tipo de esfuerzos para contribuir al conocimiento y difusión y de nuestro patrimonio, también muy importante el patrimonio. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y gracias a ustedes por sintonizarnos en este capítulo de Legados Icónicos con Oxical, segunda temporada. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse, y por favor compartan y difundan este esfuerzo de homenaje en vida a personalidades que han dedicado 5 décadas en la conservación del patrimonio cultural y natural. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente capítulo de Legados Icónicos con Oxical, segunda temporada. Más de 40 años contando historias.